Yo soy un amigo joven, no tan viejo, pero de mucho tiempo atrás somos amigos y me da gusto estar aquí con ustedes. ¿Por qué no voltean? Ya estamos en vivo ahí con Wasabe. Voltean y saludos a toda la gente de Wasabe. Buenos días, buenas tardes. Estuvimos con ellos, Bruce y yo, anoche y pues tuve la oportunidad de compartir ahí con ellos, y la buena noticia, entre un buen ambiente, un buen grupo de personas ahí, mucha gente nueva, unas 8 hasta tal vez 10 personas entregaron sus vidas a Cristo por primera vez anoche. Entonces esto sí fue muy bueno, y la verdad es que fue un tiempo muy bueno. Están trabajando muy bien, y los que nos están escuchando allá, pues échenle ganas en Dios, sigan adelante en su camino en Dios, y la verdad ustedes verán la mano de Dios en gran manera sobre sus vidas. También mi esposa se llama Stacy, como ustedes la conocen. Ella les manda también saludos, y pues ella está en casa ahorita, no pudo venir, pero sí también, igual como a Fina y Jorge, les manda muchos saludos, como yo le digo la güera, ¿verdad? Les manda muchos saludos. La tentación. Vamos a hablar de la tentación el día de hoy, y creo que es un tema muy interesante. Y también no solamente la tentación, pero lo que se llama lealtad a Dios. Entonces son dos factores o dos cosas que van ligadas en la Escritura, y vamos a ver esto en una manera interesante a través de la vida de Cristo. Me encanta siempre la música aquí, y más que la música, lo que es la adoración, la alabanza. Siempre me da mucho gusto estar aquí entre ustedes, y los que están aquí tocando siempre lo hacen excelentemente bien, y ustedes participando también. La verdad, se siente la presencia de Dios cuando uno esté viajo mucho. Lo que uno busca notar o busca encontrar es la presencia de Dios en un lugar. Y la verdad, cada vez que vengo aquí, y no estoy diciendo esto simplemente porque estoy aquí el día de hoy, la verdad, Dios está en medio de ustedes en una manera muy buena. Y la verdad es que yo sé que tienen su nombre de Oasis en Gracia. Bueno, ya. Sí, no. Oasis en Gracia. Pero yo estaba pensando, sentado ahí ahorita, creo que proféticamente hablándoles a ustedes como iglesia, podemos tener un pensar que un oasis, no en un desierto o algo es donde toda la gente llega, ¿verdad? Un oasis, que es cierto, llegamos a un oasis de gracia aquí en esta iglesia. Y ahí pensando en un desierto y lo que es agua, y en un momento dado la escasez de agua en un desierto, uno buscando un oasis, creo que obviamente eso es un lugar para beber de Dios profundamente, de los pozos de salvación, de lo que es el Espíritu Santo, lo que es el agua en Dios. Pero creo que ustedes, proféticamente hablando, necesitan estar pensando ya aún más todavía de ser las personas que están cargando cántaros de esa agua viva, esa agua del Espíritu Santo, ese derramar de un oasis en gracia hacia los demás, más bien saliendo de aquí para que haya otro oasis en otros lugares y otros pueblos. Y creo que es lo que Dios les está animando a considerar en los días venideros, no solamente esperando que las personas vengan, sino que ustedes se vayan llenos sus cántaros, sus vidas y todo, dando de beber a gente sedienta con necesidad de mucha agua. Creo que es lo que Dios les quisiera decir el día de hoy en parte. El libro de Lucas, y lo que es lealtad a Dios y lo que es la tentación, vamos a hablar de 3 tentaciones el día de hoy referente a lo que es la tentación de Cristo mismo, como Cristo fue tentado en cuanto a la provisión de Dios, lo que es la autoridad, poder o control de Dios, y un cuidado por parte de Dios en cuanto a su vida, y sobre todas las cosas lo que fue puesto bajo prueba en esas tentaciones
días fue su lealtad, la lealtad de Cristo hacia su Padre. Entonces, vamos a leer aquí Lucas capítulo 4 y versículo 1. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo y su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó. Y se me hace bastante interesante, dice, lo dejó hasta otra oportunidad, porque iba a haber más oportunidades o otros encuentros cuando el enemigo, el diablo mismo, le iba a tentar sobre todas las cosas. Entonces, en cuanto a una introducción para poner el escenario aquí, Cristo, antes que empezara su ministerio, como todos sabemos, como rey, Satanás lo está tentando. Y eso sí es muy importante ver lo que está pasando aquí, porque sí tiene su lugar para cada uno de nosotros que estamos aquí. Y lo que la Escritura está diciendo y lo que está en prueba aquí es lo que es la entrega de Cristo en cuanto al plan de Dios o la voluntad de Dios para con su Padre. Y eso es lo que es para cada uno de nosotros el diablo y su tentación en cuanto a nuestra vida o nuestras vidas. Dos cosas entre muchas que son muy curiosas aquí para mencionar desde el principio. Número uno, Cristo ya fue llenado anteriormente de esto con el Espíritu Santo. Cristo ya está ungido, lleno del Espíritu Santo, pero por el mismo, no por el diablo, sino por el mismo Espíritu Santo es llevado a donde, al desierto, para ser tentado por el diablo mismo. Para mí se me hace muy interesante porque esto está pasando, lleno del Espíritu, pero llevado por el mismo Espíritu para ser tentado por el diablo. Para entrar en esto, en un poquito de introducción también, tú y yo, si somos cristianos, hay que ser llenos del Espíritu Santo para conducirnos en este mundo en cuanto a nuestras vidas, porque no solamente, lo digo así, no solamente sobre los buenos deseos y buenas ideas debemos estar edificando nuestra vida. Hay muchas ideas, hay muchos deseos, te deseo el bien, el bienestar y todo, y mucha gente tiene muchas ideas en cuanto a cómo hacer las cosas, pero la Biblia nos enseña, debemos ser llenos del Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo en cuanto a tomar las decisiones que debemos de tomar en un momento dado. Y también ser lleno del Espíritu Santo no es ninguna garantía que nunca vamos a ser tentados por el diablo mismo. Cristo a propósito fue llevado al desierto para ser tentado.
Y tú y yo, eso es, voy a, ¿cómo se llama?, construir el argumento aquí, con los textos que vamos a estar viendo. Pero la verdad es que Dios nos lleva en un momento dado, o permite Dios, que estemos en el desierto, en un momento dado. Un lugar difícil, un lugar donde hay mucho sol, un lugar de prueba, un lugar de escasez de agua, un lugar donde hay escasez de comida, a final de cuentas, para ser probados nosotros en cuanto a qué hay o no en cuanto a nuestra vida, donde tenemos puesta la confianza de nuestra vida, y también para ayudarnos para las cosas venideras que vienen, cosas buenas en cuanto a Dios. El diablo nos tienta, ¿para qué fin? Para que estemos pecando, para pecar o para hacer maldades. Dios nos prueba, Dios no tienta a nadie, pero Dios permite que seamos probados para nuestra formación y nuestro crecimiento y nuestra madurez. ¿Okay? Nadie nos gusta esto, la verdad es que sí. Sin embargo, es una realidad y una dinámica. Entonces, las respuestas que tenemos, que acabamos de ver, que muchos de ustedes conocen, son las palabras que tenemos en cuanto a la Escritura, que vienen. Cristo no está en este momento inventando respuestas. Sus respuestas vienen de otro lugar, del Antiguo Testamento, de otra historia, de otra gente que se llama el pueblo de Israel, y tenemos su caminar en Dios, su prueba en Dios, ellos en el desierto. Pues en el libro de Deuteronomio capítulo 6 al 8, Cristo está haciendo referencia a esa experiencia de su pueblo. Por eso dice, escrito está, escrito está. ¿Dónde está escrito? Pues en el libro de Deuteronomio, entre los capítulos 6 y 8. Y vamos a leer alguno de estos para también poner algo de la base de aquí. Capítulo 8, versículo 2. Aquí tenemos palabras importantes que debemos de tener pues muy en mente, palabras muy claras. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó. ¿Quién tomó la iniciativa aquí? Fue Dios mismo. Te llevó por todo el camino del desierto. Un lugar difícil, ¿no? Y te humilló y te puso a prueba para conocer no solamente Dios, por decirlo así, sino a nosotros mismos, o más bien ellos mismos, para conocer lo que había en tu corazón y a ver si ibas a cumplir o no, si cumplirías o no sus mandamientos. Esos son textos importantes, son textos serios, son textos bastante, pues no sé, interesantes para nosotros. Pero ¿a qué fin? La idea de llevar su pueblo al desierto no fue para llevarles a sufrir o para que tuvieran sufrimiento, porque Dios no se trata de esto, ¿verdad? Pero Dios sí nos está enseñando y todo, sino la idea fue que este pueblo fuera a aprender de confiar en Dios mismo, en medio de la escasez, en medio de donde no había comida, en un lugar donde no había agua, un desierto, un lugar muy difícil. Ellos a la fuerza iban a tener que poner su confianza, su fe en la provisión de Dios y no en ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios es caprichoso y le gusta ver a la gente sufrir. ¿Pero por qué? Es porque Dios les iba a llevar a un lugar de mucha bendición, un lugar de abundancia, un lugar de plenitud, un lugar de todo. Pero lo que dice en versículo 10 explica un poquito del por qué que estaba probando su corazón. Cuando hayas comido, dice, esté satisfecho. Yo hemos comido súper bien, Jorge, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, la verdad es que sí, siempre nos trata muy bien aquí. Pero cuando hayas comido, estés satisfecho, dice, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Dice, pero ten cuidado
ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y la panza llena y todo lo demás, y hayas saciado, y que hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, cuando hay dinero, cuando el negocio anda bien, la casa pues todo bien, estamos felices y todo, cuando hayan aumentado tu plata, tu oro, sean abundantes tus riquezas, versículo 14, que no te vuelves orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra de donde viviste como esclavo. En otras palabras, Dios sacando un pueblo de esclavitud, de su pecado y pesadumbre, todo esto de opresión, los está conduciendo a un lugar de bendición, donde Dios les iba a hacer prosperar, la tierra prometida. Pero antes de entrar ahí, Dios estaba formando buen carácter en ellos, que fueran a aprender a confiar en Dios, sabiendo que todo venía de Dios, su vida, todos sus bienes, todas sus habilidades, todo lo que iban a poseer o tener. Ellos tenían que aprender que, ¿saben qué? Todo eso viene de Dios, para no olvidarse de Dios estando en un lugar de abundancia, decir, mire lo que hice, mire, yo lo hice con mis manos, yo soy muy listo, mire cómo he trabajado. No, es Dios quien hizo todo esto. Versículo 16, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados, dice, te condució en medio de los serpientes y todo lo más, así te humilló y te puso a prueba, para que al final de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Cristo siendo tentado según nuestra semejanza, tiene todo que ver con la historia de este pueblo en el desierto, que iba a recibir como herencia una tierra prometida y mucha bendición. Otra escritura, después entramos en los puntos, ¿no? Hebreos 5 lo dice así. Hebreos 5, 7 dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, es obediencia, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que es la dinámica aquí? ¿Cómo es posible que Cristo, Hijo de Dios, perfecto en el sentido que nunca pecó, pero según nuestra semejanza en su vida mortal, cómo es que tuvo que aprender a obedecer? ¿O dónde sucedió esto? ¿Por qué tenemos esto aquí o este texto? Aquí dice, fue escuchado. Él estaba orando un fuerte clamor con lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Estamos hablando de Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes cuando él con angustia estaba diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Qué copa? De vino tinto. A mí me encanta el Rioja. La verdad es que no, es una copa amarga. Él iba a tragar una copa de la amargura del mundo, los pecados y todo, de sufrimiento. Si es posible, yo no quiero tomar esa copa, con lágrimas, ahí peleando con su padre, pero él decía, no como quiero yo, sino lo que quieres tú, que se haga tu voluntad, no la mía. Estaba en la lucha, igual como tú y yo en un momento dado, cuando sabemos perfectamente bien lo que Dios quiere que hagamos, y estamos diciendo, Dios, no lo quiero hacer, me gustaría hacerlo de otra manera. Algo tan sencillo como, hombres,
pides perdón a tu esposa cuando no la tratas muy bien. Ponte como Cristo se puso por la iglesia. No lo quiero hacer porque no la merece. No conoces a mi mujer, Dios. Este tipo de cosas estamos hablando. No lo que quieres tú, que se haga la voluntad de Dios. Yo no quiero dar ni un quinto a la iglesia porque necesito mi dinero. Lo escuchamos a través de la oración de Alex hace ratito, creo. No, fuiste tú, de Asdrúbal. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos será añadida. Pero ¿qué es lo que debemos hacer primero? Buscando primeramente el reino, confiando en Dios. No lo quiero hacer, ¿cómo me cuesta el trabajo? Hazlo. Eso sí, este tipo de dinámica. Y dice que fue escuchada por su reverente sumisión. Más bien, ¿quién es Dios en nuestra vida? A final de cuentas, ¿quién lleva la autoridad máxima en mi vida? Todas esas cosas, vamos a ver 3 puntos nada más que tenemos. Bruce me dijo, por el hecho que estoy de visita, que podía predicar 1:30 el día de hoy. No es cierto. Perdón. Es muy grande, por eso necesito 2 manos llevar esto. Pero dice que aprendió a obedecer. ¿Qué es lo que tuvo que aprender? La dinámica de querer y no querer. ¿Cómo quiénes? Por eso Él llega a ser un Salvador perfecto, que nos entienda a nosotros en todo. En nuestra lucha de lo que es la obediencia o no, de obedecerle o no. En nuestra tentación, según nuestra semejanza, en su vida mortal. 100% Dios, pero 100% hombre, experimentando lo mismo de nosotros mismos, ¿verdad? 3 tentaciones. Número 1, Cristo es tentado, o más bien tiene una tentación física, como todos nosotros, y Él es tentado de confiar en su propio poder para satisfacer sus propias necesidades, en lugar de confiar en la provisión de Dios. ¿En qué sentido? Aun si ustedes no lo creen, y eso lo digo en serio, estoy a dieta, la verdad es que sí. Y sí me he bajado un poquito, la verdad es que sí. ¿Ok? Entonces, pero tengo hambre cada ratito. ¿Ok? Pregúntale a Jorge. Dice, no andas quejándote que tienes hambre todos los días. Y le digo, pues ni modo, pues tengo hambre, pues no estoy comiendo como siempre he tenido la tendencia de comer, de invertir muy bien en esta panza que tengo. ¿Y qué sucede aquí? Cristo había ayunado 40 días. ¿Y sabes lo que tuvo? Hambre. Llega el diablo y dice, si tú eres quien dices que eres, si eres el Hijo de Dios, dile a la piedra que se convierte en pan. ¿Es una tentación real después de no haber comido 40 días? Claro que sí, pero la cosa es que el diablo, su tentación fue dirigida hacia él mismo, dando la provisión por él mismo. Cristo teniendo poder de hacerlo, pero Cristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca del Señor. Cristo está señalando, a final de cuentas, la provisión viene ¿de dónde? De su Padre, no de él mismo. Él, sabiendo esto, o la fidelidad de Dios, más adelante en su ministerio, Cristo sí iba a dar a miles de comer, ¿verdad? Iba a ser un milagro, pero aquí está la cosa: Cristo mismo es el pan de vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Eso sí es uno de... Él es pan de vida. Entonces, pero Él está siendo tentado según nuestra semejanza, diciendo, tienes hambre, mira, se convierte en esto todo el tiempo, el diablo buscando, pues, que fuera a tropezar en cuanto a su propia vida. Entonces, para nosotros, curiosamente, y tengo que subrayar esto, esa tentación, como las otras, ¿no?, fue dirigida en cuanto a Cristo
y su obediencia a su Padre. ¿A qué vino a hacer? El diablo de igual manera viene a nosotros para poner en juego nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Cosas que sabemos que están escritas en la Escritura, cosas que sabemos que Dios nos ha hablado, y la verdad lo que quiere hacer es poner un tropiezo para que no estemos cumpliendo, que no cumplamos con lo que es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida. Entonces, lo que dice Cristo, escrito está, escrito está. Tú y yo creo necesitamos tener nuestros ojos bien puestos en Cristo y lo que dice la Escritura para enfrentar y resolver las cosas cuando se presenten en nuestra vida, para no pecar en contra de Dios o no pecar en contra de otras personas. Okay. Salmo 119 lo dice así: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Cristo sabía lo que decía la Escritura, escrito está. Él no respondió con un buen deseo, aún lleno del Espíritu Santo. Él dice, escrito está. ¿Okay? Y eso es lo que puso aquí como pregunta: ¿en quién o en qué estamos confiando nosotros en cuanto a nuestra provisión, en cuanto a nuestra vida? ¿Va a haber un buscar primeramente el reino de Dios, o primeramente vamos a buscar a nosotros mismos para resolver las cosas en cuanto a la provisión? La segunda tentación, sabemos que Cristo es llevado a un lugar súper alto y dice, yo te voy a dar todo esto. Nada más si fuera a reconocer a Satanás como que él tenía la autoridad sobre la vida. Tú puedes gobernar todos los reinos del mundo. Es un asunto que es un poquito más sutil para nosotros. Ahí en Guadalajara, en el Arca, aquí en Mochis no. La gente tiene una tendencia de ser su propio Dios. No es cierto. Pero ¿qué quiere decir? ¿Quién nosotros, la verdad, queremos mantener más bien el poder nuestro, el control nuestro sobre todos los asuntos? Y muchas veces, creo yo, es mi opinión, cuando Dios viene a decirnos algo, por el hecho que tenemos esa tentación de mantenernos en control de todo, no le creemos a lo que nos dice. Es como si Dios fuera una persona ajena, que no era de pueblo, que viene y dice, mire, yo quiero que hagas eso. No entiendes la dinámica, Dios. Yo mando aquí, es mi casa. Esto sí es mi vida. Sí vengo a adorarte todo porque estoy agradecido con la salvación que tengo. Pero en cuanto a caminar en este mundo y hacer las cosas, la provisión, pues viene de mi mano, ¿verdad? No. Cristo es pan de vida. Y también, ¿quién tiene la autoridad o control, o estamos debajo de cuál control o autoridad en nuestra vida? La tentación del poder y control todo. Por eso dice, el diablo lo llevó, y esto dice, te daré autoridad sobre todas las cosas, nada más quiero que me adoras. Okay. Que te inclines delante de mí. Y lo que Cristo dice así: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas, es lo que está en Deuteronomio, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Pues el Señor tu Dios está contigo, es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra de ti y te borre de la faz de la tierra. Estamos bajo gracia, ok, lo entiendo, oasis de gracia. Sin embargo, algunos principios están aquí latentes todavía. ¿Quién lleva la autoridad en cuanto a nuestra vida? En esta tentación precisa para Cristo, Él estaba siendo tentado ¿en qué manera? Cristo vino enviado a final de cuentas de ser ¿qué? De ser ¿qué? ¿A qué vino Cristo a final de cuentas? A morir por nosotros, ¿sí o no? A sufrir la cruz. ¿Ok? La tentación aquí es un atajo.
Es como, ahorita mismo yo te daré autoridad sobre todo. Cristo iba a tener la autoridad sobre todas las cosas, de los reinos y todo lo demás, ¿sí o no? Pero primero iba a tener que vivir, morir, ser sepultado, resucitado y ascenderse, ¿sí o no? Y ahora sí está reinando y gobernando, pero fue una tentación de, ¿sabes qué? El plan de tu Padre es pasar por todo esto. Yo te ofrezco el camino más cortito para que no haya tanto sufrimiento, para que realmente pues no tendréis que pasar por todo esto. Si tú eres igual que yo busco comodidad. No, a mí no me gusta andar pues en un desierto o lugares difíciles donde tengo que confiar en la provisión de Dios. Creo que nadie. Sin embargo, ¿qué está pasando? Dios nos está madurando, nos está formando buen carácter para que cuando nos vaya bien, seamos igual de generosos con mucho o poco, que seamos amorosos con Dios con poco o mucho. Que la verdad es que no seamos fluctuantes según las circunstancias, sino fieles, alabando a Dios en medio de la aflicción, en medio de la salud, en medio de la abundancia o escasez. Pablo decía, yo he aprendido el secreto de estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué lo decía? Porque él sabía que era un deudor. Mataba, perseguía a la iglesia, y si no fuera por la gracia de Dios, nunca habría estado ahí en sus manos. Pero dice, yo soy deudor, entonces yo he aprendido el secreto, es la gracia de Dios. Gracias a Dios que está conmigo cuando no tengo nada, todavía está ahí. Y cuando tengo mucho, gracias a Dios que Dios me está bendiciendo. No sé si me explico, esas son las dinámicas que estamos experimentando, ¿no? Entonces, lealtad a Dios, lo que fue puesto en prueba aquí por parte del enemigo, ¿iba a ser fiel al final de cuentas el plan de Dios para su vida? ¿De lo que Dios le había llamado a Cristo a hacer a largo plazo? ¿O no el plan de Dios? Y por eso Cristo dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no lo pongas a prueba como lo hiciste en Masá, y eso es lo que está aquí. Todo le iba a ser dado a Cristo, como mencioné, y está sentado en gloria, pero le está ofreciendo el enemigo poder. Te doy poder, Todos quisiéramos tener más poder, ¿no? Que la gente nos fuera a hacer más caso, y que por eso a veces hay problemas, ¿verdad? Entre mucha gente. Y hacemos un berrinche cuando las cosas no salgan conforme a lo que yo quiero que sea. Aquí no. En mi casa a veces cuando quiero que algo suceda, mi esposa no está de acuerdo conmigo. Te amo, mi vida. Me frustro a veces. ¿Por qué? Porque yo era un niño consentido de chavo. Las cosas salían a mi manera. Yo tenía muchas cosas de joven. Yo podía hacer, tenía mucha libertad y todo. Ahora estoy con mi esposa y Dios me llama a morir por ella como Cristo murió por la iglesia, y no lo quiero hacer. Y me frustro, sabiendo que a final de cuentas a morir es vivir. Sembrar tu vida es ganancia. Si quieres hallarla, la tienes que perder. Si quieres ser grande, tienes que ser siervo. Cristo vino a poner un ejemplo, ponernos ejemplo en todo esto, pero le ofrecen, mire, ¿sabes qué? Te ofrezco todo, inclínate, no adores a final de cuentas a tu Padre todo, sino te ofrezco otra cosa, no es por un ratito, no es, ponte debajo de mi autoridad. ¿A poco Dios te dijo en comer de esa fruta que ibas a morir? Esa mentira por parte del diablo, esa tentación, de donde lo tenemos desde el principio, en Génesis, ¿verdad? ¿A poco Dios dijo? Eso es lo que el diablo quisiera hacer, siempre poner en duda lo que Dios te ha dicho. Minar lo que es la verdad de los asuntos. ¿A poco te dijo?
¿De veras? Y se ve muy atractivo, muy atractiva lo que nos está ofreciendo en cambio. Fue una tentación, a final de cuentas, de adorar un Dios ajeno, uno que no era Dios. Pregunto, ¿qué es lo que, en serio, no estoy enojado, lo he disfrutado el fin de semana aquí, no estoy peleado con nadie, creo. ¿Estás peleado conmigo, George? Él está peleado conmigo porque ronco en la noche y no quiso quedarse en la casa de Bruce y se fue con Emilio. Pero qué gacho eres, ¿dónde está tu compromiso? Tu lealtad de la amistad. Ahí está. Entonces, pero lo que pasa con nosotros, ¿verdad? No estoy peleado, pero ¿dónde a veces estamos inclinados? ¿Qué es lo que toma preeminencia en la vida a final de cuentas? Primero, ¿qué es primero en nuestra vida? Tú tendrías que decidir lo que Dios te está diciendo y cómo te lo está diciendo y lo que te dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas, pues aquí, que adoramos, que adoremos, que toman la importancia de Dios y su plan en nuestra vida? Y hay cosas en el mundo que son impedimentos para la gente acercarse a Dios: su propia fama, su prestigio, tal vez su dinero, su influencia, ser vistos, sus apariencias, su imagen, mejor que todos, mira lo que tengo y mira, pobrecito de ti que no tengas y mira como, no sé lo que es, ¿verdad? Llegamos a ser adictos a ciertas cosas, no solamente las drogas, llegamos a ser adictos a otras cosas. El afán de muchas cosas. ¿Por qué afanan de tantas cosas? Busquen primeramente el reino de Dios. Y la tercera tentación es que el diablo le está tentando a Cristo en cuestión del amor de Dios para con Él, su cuidado para con Él. Lo lleva a un lugar, lánzate, tírate de aquí y ordenes tú que los ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos y todo lo demás. Y Cristo dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No sé, voy a ser muy honesto contigo, que siempre lo soy. Yo he cuestionado en serio el cuidado de Dios sobre mi vida muchas veces, en muchas ocasiones, a través de los años que tengo como cristiano. ¿En qué manera? En una manera a veces muy equivocada. Yo he visto, y consta algunas personas que me conocen muy bien, yo veo a Dios bendecir a otra gente. Ahí están, recibiendo. Y a mí no. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu cuidado sobre mi vida, En serio, estoy siendo muy honesto. Porque sus familias andan muy bien y mis hijos están luchando en cuestiones de su fe. Dios, ¿dónde estás? A lo mejor no eres así, yo soy así. Lo he sido y a lo mejor lo serás siendo todavía, ¿no? Pero a veces es una tentación emocional a final de cuentas. ¿Dios realmente me ama? ¿Dios realmente me cuida o no? Es lo que es cuestionar el cuidado de Dios. ¿Dios realmente te ama? ¿Te va a cuidar, sí o no? ¿Sabes lo que puedo decir con todas mis quejas? Aquí estoy por la gracia de Dios. Y hace 3 semanas, algunos sabrán, mi hijo mayor, que ustedes no lo conocen, la mayoría se llama Ryan, tuvo un encuentro fabuloso con Dios, estando en Montana, el estado de Montana, donde realmente, ¡pum!, Dios vino a su vida nuevamente y la verdad Dios hizo algo increíble. Después de 10, 11 años de amargura, mi hijo encontró la iglesia de Jesucristo. Yo digo gracias a Dios. Y curiosamente yo no tuve nada que ver, ¿verdad? Ni estaba ahí. ¿Qué es lo que me muestra? Dios es fiel, ¿verdad? Ahí está el cuidado de Dios. Y Dios es el Espíritu Santo, yo no, aun queriendo serlo yo, a decir a todos que estén mal, ¿verdad? Su respuesta fue, no le pongas a prueba a Dios, cuando Dios le había hablado claramente, ¿no? Y curiosamente, esa tentación, ¿ustedes se acuerdan del bautismo de Jesucristo? Es bautizado y saliendo luego de las aguas, había una voz del cielo que decía, que anunciaba, esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que el diablo está minando? Tírate a ver si los ángeles no te cuidan y todo lo demás.
¿Sabes qué? Dice, no, yo sé que mi Padre me ama. Tentados en ese cuidado, esa tentación emocional. Entonces son tres tentaciones de la provisión de Dios. Es una tentación física, ¿no? Tenía hambre y tenía ganas tal vez de comer y todo, pero dijo, escrito está. Okay, la segunda fue tener control en cuanto al plan de Dios y su propio poder para hacer las cosas. Él dice, escrito está. Él tenía que pasar por lo que tenía que pasar, al final de cuentas la cruz. Y la tercera cosa, una tentación emocional de cuestionar el amor de Dios en cuanto a su vida. ¿Qué es lo que al final de cuentas podemos concluir de esto? Hebreos 4:15 lo dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hermanos, amigos y amigas, tenemos un Jesucristo que nos entiende a la perfección. No hay nada que nos suceda en la vida que Él no haya experimentado primero. No hay prueba, no hay tentación, no hay engaño donde vamos a llegar con Él y decir, Cristo, esto me está pasando, donde vamos a escuchar, ni entiendo lo que me estás diciendo, no sé. No, Él va a decir, yo sé perfectamente bien lo que te está pasando. Por eso podemos acercarnos confiadamente a un trono de gracia para hallar la gracia y la misericordia en el momento oportuno. Porque Cristo en su vida mortal ofreció, es una nueva palabra, ofreció. I speak well, hablo de las ballenas. Él ofreció oraciones, súplicas con lágrimas. Aprendió la obediencia. Él sabe lo que nos cuesta obedecer la voluntad de Dios o no, porque lo vivió. No quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad. Y fue llevado Él al desierto por el Espíritu. Dios, aun si no estés de acuerdo conmigo, un día te puedo enseñar la Biblia. Dios permite que seamos llevados al desierto para probar lo que hay en nuestro corazón. No para castigar, sino para que aprendamos más de confiar en su provisión en medio donde parece que no hay. Para que podamos regresar llenos del Espíritu, no de la carne, no de nosotros mismos. Es decir, mira lo que Dios ha hecho por mí. Para que un mundo entero pueda conocer que es Dios quien es fiel. Es Dios quien nos cuida. Es Dios quien nos provea. Es Dios quien nos ama. Es Dios quien está en favor de nosotros. Si Dios está en favor, ¿quién en contra de nosotros? En medio de todo esto. Así que el diablo, habiendo agotado, por eso es muy curiosa la escritura, agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama de Cristo por toda aquella región. No hay nadie exento de la tentación aquí, nadie. ¿Okay? La tentación no es igual a un pecado. Dios no tienta a nadie. El diablo tienta para que pequemos y todo lo demás. Dios nos pone a prueba para formar buen carácter en nosotros. ¿Cómo debemos responder a la tentación? Pues con la palabra de Dios. Escrito está, y los principios de Dios. Entonces, y resistimos el diablo y sus tentaciones por el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan? Cristo, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. No lo podemos hacer solos. Hay que pedir más del Espíritu Santo. Yo les digo, les invito, ¿no? Que persigan, y también los de Guasave, que persigan la voluntad de Dios. En serio. Pues
y que seamos listos, es muy astutos, es lo que Cristo dice que deberíamos de ser, para no ser desviados de un camino en Cristo o en Dios mismo. ¿Ok? Entonces, sí podemos superar esas cosas, pero no por nosotros mismos, sino por el poder de Dios en nuestra vida. Hay advertencias en la Escritura, pero hay muchas promesas por parte de Dios. Pues nuestro llamado, realmente que estés bien aferrado a lo que Dios te ha llamado a ser y hacer en la vida y nuestra manera de vivir, que seamos una respuesta para una sociedad tan necesitada, ¿no? Y no confiar en nosotros mismos o adorar otras cosas, queriendo controlar todo. Pero Dios nos quiere bendecir para que seamos de bendición a otros. Porque la cosa es, como dije, y no lo dije yo creo que Dios lo habló a ustedes como palabra profética. Pero la verdad es que siempre hemos sido bendecidos para ser de bendición. Y tu testimonio, tu historia, como Dios te ha cuidado en medio del desierto, en medio de la tentación, en medio de las pruebas, es una historia de redención, o más bien como Dios ha hecho las cosas en la vida, para que la gente que se nos acerque, que no conozca de Dios, tendrán a alguien que puede compadecer también de lo que les está afectando en su vida. Tú y yo hemos vivido cosas, viviremos cosas, no simplemente para vivirlas, sino para que seamos una respuesta para la gente que esté pasando lo mismo de nosotros, lo que hemos pasado. Para que puedan hablar esas personas que no conozcan a Dios con alguien que tenga compasión porque lo hemos vivido. Lo hemos sufrido, lo hemos intentado y hemos visto la mano de Dios sobre nuestra situación, nuestra cosa, y la gente puede decir, a lo mejor no me entiendes lo que te estoy diciendo. No, déjame decirte, te entiendo a la perfección. Porque yo conozco a una persona que pasó, ¿a poco quién? Soy yo. Pero déjame decirte que Dios es fiel. Dios se encuentra en el desierto. Él se encuentra en todo esto. La verdad es que sí, no simplemente para manipular, hacer cosas, sino todo es con una idea, con un plan de redención para que seamos luz, esperanza para un mundo que nos rodea, que no sabe qué hacer en el desierto. Nosotros sí. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Una bendición para poder actuar bien, llenos del Espíritu. Hay que estar muy cercanos a Cristo, abrazarlo, decir, Cristo, aquí estoy, ayúdame, en serio, te agarro porque separado de ti, nada puedo hacer, Obedeciendo la palabra para heredar la tierra y al final de cuentas la gloria. Ahí es donde Dios nos está llevando. Padre, aquí estamos y sabemos que tú eres un Dios muy, muy bueno. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que padeció de todo. Por eso llega a ser perfecto, en ser nuestro Salvador perfecto. Que sí nos comprenda en cada situación, en cada momento, en cada tentación. Gracias que no andamos solos, sino acompañados por tu Espíritu Santo y Dios, tu presencia con nosotros todos los días. Te pido, Dios, que nos ayudes siempre a responder la tentación con escrito está, sabiendo quién eres tú, Dios, no nosotros, para que tú seas glorificado en todo y que tu fama sea extendida sobre la faz de la tierra. Te pido, Dios, por esta iglesia, Oasis de Gracia. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí. Gracias, Dios, en un lugar caluroso, un lugar de mucha aflicción en un momento dado, lo que rodea aquí en la zona. Tú has depositado de ti mismo a través de esta iglesia, tu bendición.
personas que conozcan a ti, Dios, personas que puedan ministrar a la gente tan necesitada. Pedimos también, Dios, o pido por Oasis de Gracia en Guasave, los que nos están escuchando ahorita. Bendícelos, Dios, a Jacobo, su familia y los que están ahí, Dios, dándoles a conocer más acerca de ti. Señor, extiendes tu fama allá, extiendes tu fama aquí en Sinaloa, Dios, extiendes tu fama en esta nación. Señor, pues te decimos que necesitamos, dependemos de ti. Ayúdanos a adorarte solamente a ti, ser fieles a ti, ser muy centrados en ti, Dios, y lo que nos estás llamando a hacer. Darnos, Dios, valentía, darnos poder, darnos la habilidad de seguir adelante en medio de nuestras debilidades. Gracias que nos entiendas a la perfección. Te pido, Dios, una bendición sobre Bruce y Karen, todos los líderes que están aquí, todas las familias representadas aquí, personas con una familia completa y entera y otras familias tal vez con problemas. Dios, bendice a cada persona que está buscándote a ti, Dios, que están siguiéndote, Dios. Hazles prosperar en su conocimiento de ti, en su confianza en ti, en tu clamar a ti y lo que es su jactancia acerca de ti, que Dios sí es fiel, Dios es muy bueno, Dios me ha cuidado hasta el día de hoy. So, gracias te damos por este día, por esta mañana, por estos tiempos juntos, en tu nombre. Amén.